Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a estar dando inicio a un nuevo tema, a una nueva serie de videos. En esta ocasión vamos a empezar a hablar sobre NumPy. Em, Esta es la librería a continuación, después de Python, que más nos interesa para seguir en nuestro camino, para ir volviéndonos más expertos e ir aprendiendo mucho más sobre la ciencia de datos. Listo. Entonces, este primer tema dentro de NumPy se llama NumPy Arrays. Numerical Python, primero que todo. Entonces, ¿qué es NumPy? Simplemente significa Numerical Python y es un poderoso módulo de Python que tiene muchos usos, incluyendo los siguientes. Entonces, primero, trabajar eficientemente con muchos números a la vez. Esta es una de las librerías más poderosas que tiene Python en su ecosistema de Data Science y sobre la cual están basadas otras librerías, incluso como Pandas o como Scikit-learn, tienen dependencia de NumPy por precisamente el poder que tienen para procesar eficientemente muchos números a la vez y otras funcionalidades adicionales que tiene NumPy. Nos permite generar números aleatorios y nos permite correr múltiples y diferentes funciones numéricas como sin, cos, min, median, etc. O sea que nos va a permitir trabajar tanto temas matemáticos como temas estadísticos. Por eso también es bien poderoso la parte de NumPy o esta librería en sí. Ahora la pregunta, ustedes estarán preguntando por qué NumPy. Entonces, uno de los features más importantes de NumPy es la habilidad de usar los NumPy arrays. Listo. Hasta el momento dentro de Python nosotros hemos estado trabajando como tal las listas. Se van a dar cuenta que es de alguna forma y en ciertas funcionalidades similar a los NumPy arrays. Listo. Entonces, eso es básicamente uno de los features más importantes dentro de NumPy. NumPy Arrays, que cubriremos más adelante, nos permite guardar una gran cantidad de datos dentro de objetos. Y estos objetos son similares a las listas de Python, como les estaba contando, o a vectores matemáticos. Listo. Que lo vemos en álgebra lineal. Entonces esos vectores matemáticos o matrices matemáticas son las que permite trabajar con NumPy. Y nos permite también correr operaciones en todos los elementos a la vez, lo cual es algo que las listas no permiten hacer inmediatamente. Recuerden que nosotros cuando estábamos trabajando con listas, que lo vimos en los videos anteriores, lo cual pues obviamente los invito a que también realicen o vean los videos de Python, pues porque obviamente va a ser las bases para continuar con esta librería. Dentro de esos videos y en Python vimos, por ejemplo, los ciclos for o vimos los list comprehensions. Dentro de ellas, lo más importante, o una de las cosas más importantes, por ejemplo, con los list comprehension, es que podíamos crear nuevas listas a partir de una lista anterior, pero corríamos operaciones en cada uno de los elementos. En este caso, lo que nos está diciendo NumPy es que puede correr operaciones sobre todos los elementos de una vez o a la vez, lo cual no podemos hacer con Python sin ninguna otra librería. Nos daría un error. Y entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta y es parte del gran poder que tiene NumPy. Entonces vamos a crear un nuevo notebook en Jupyter y lo vamos a llamar Introducción a NumPy. Entonces procedemos. Yo por acá ya tengo corriendo mi Jupyter Notebook. Si tienen dudas sobre cómo levantar un server de Jupyter Notebook, el video anterior, o revisen los videos que ya hemos grabado, pero en el anterior, por ahí van a poder encontrar uno específico de introducción a Jupyter Notebook para que puedan ver cómo levantar el server. Yo en estos momentos y dentro de un entorno virtual que es importante hacerlo de esa manera.
Ahí también explico el porqué. Y acá ya dentro de mi Jupyter simplemente vamos a crear un nuevo notebook y este notebook entonces nos está diciendo que simplemente lo llamemos introducción a NumPy. E iniciamos. Entonces, para usar NumPy con Python, debemos instalarlo, en este caso, en nuestro entorno virtual. De ahí la importancia de hacer entornos virtuales. Y vamos a importarlo en esta primera línea usando el siguiente código. Recuerden que dentro de Jupyter Notebook podemos correr comandos de consola. Esto también lo vimos en el video de Jupyter y lo hacemos por medio del bang. Entonces bang pip 3 install y de esta forma vamos a instalar NumPy si es que todavía no lo tenemos. Shift Enter y si ustedes ven, acá queda con un asterisco, quiere decir que está pensando. Efectivamente empieza a hacer el proceso de instalación y a descargar el último NumPy. La última versión de NumPy a la fecha es la versión 1.18.4. Esa es entonces la que está instalando. Esperamos un momento a que termine la instalación y continuamos. Perfecto. Acá obtenemos la salida que fue satisfactoriamente o exitosamente instalado NumPy 1.18.4. Listo, que es el que vimos que estaba descargando acá con sus respectivas dependencias. Ya que tenemos entonces el NumPy instalado en nuestro entorno virtual, porque recuerden que esto está instalado en nuestro entorno virtual. Vamos a ver por aquí algo, voy a cerrar esta. Kernel started. Bueno, acá no muestra el proceso de instalación, pero acá ya lo tenemos dentro de nuestro entorno. Listo. Y listo, como ya lo tenemos instalado en el entorno, ahora vamos a importarlo, en este caso, a este Jupyter Notebook que acabamos de crear. Para esto le decimos import numpy as np. De esta forma, entonces estamos escribiendo o estamos importando la librería de NumPy a nuestro Jupyter. ¿Por qué utilizamos este as? Este as es simplemente un alias para NumPy, para no tener que estar escribiendo siempre NumPy siempre que vamos a hacer una operación con la librería. Recuerden que entre menos tengamos que tipear, menos errores vamos a cometer. O sea, entre menos tengamos que escribir código, obviamente menos errores vamos a cometer. Entonces es mucho más fácil escribir np que toda la palabra NumPy. Esto lo vamos a ver de forma recurrente con las demás librerías. Cada vez que estemos importando una librería, casi siempre la renombramos o les ponemos un alias. Entonces decimos import NumPy as np. Y es una práctica generalmente usada por los data scientists, nombrarla como np, aunque la podría nombrar como quisieran, siempre y cuando vuelvan y la llamen de la misma forma cuando vayan a utilizar esa librería y así no les va a dar ningún error. Listo. Entonces volvemos a nuestra presentación. Vamos a ver otros conceptos básicos y de teoría por acá. Entonces volvemos acá y ¿qué son los NumPy arrays? Entonces, un NumPy array, que es el objetivo de este primer video relacionado con NumPy, es un tipo especial de lista. ¿Ok? Ya vimos listas dentro de Python, o sea que ya tenemos más o menos un entorno general, un conocimiento general de lo que estamos hablando. Y es una estructura de datos también. Así como las listas, los arrays o los NumPy arrays es también una estructura de datos. Y esa estructura de datos organiza múltiples ítems, así como las listas que organizaba ítems separados por coma. En este caso también vamos a organizar múltiples ítems. Cada ítem puede ser de diferentes tipos, puede ser string, puede ser numbers o incluso otros arrays. Estas mismas características las tienen las listas. Recuerden que dentro de las listas nosotros también podíamos guardar strings, podíamos guardar numbers, podríamos incluso guardar otras listas, podríamos incluso guardar otros diccionarios, o sea que hasta el momento estamos como manteniendo casi lo mismo de lo que es una lista. Ahorita vamos a ver entonces dónde es que están las diferencias y el poder de NumPy arrays. Listo. Los arrays son más poderosos, entonces esta es la diferencia o una de ellas,
cuando son usados para guardar números. ¿Y por qué se da esto? ¿Y por qué es más poderoso? Entonces es porque los arrays nos dan formas especiales de correr operaciones matemáticas que son simples de escribir y computacionalmente más eficientes. Un ejemplo de ello era lo que les estaba mencionando ahora, que con las listas nosotros solamente podemos correr operaciones sobre cada uno de los ítems, pero no podemos correr operaciones sobre todos los ítems en simultánea. Ahí hay una diferencia y ahí es donde es óptimo NumPy Arrays y es donde lo podemos hacer. De hecho, con Python no lo podríamos hacer. Entonces, esa es la diferencia. Ahora sí, manos al código y vamos a empezar a ver precisamente cómo es la sintaxis y cómo podemos empezar a trabajar entonces con estos NumPy Arrays. Entonces vamos a hacer el primero, le decimos, que se llama NumPy Array, va a ser igual a. Entonces recuerden que las listas las creábamos simplemente de esta manera y acá empezábamos a generar nuestra lista. En este caso, sí o sí, le tenemos que decir np, que viene a ser nuestra librería NumPy, np.array. Ahí estamos accediendo entonces a una función o a un método de NumPy que se llama array, por eso es NumPy Arrays. Y este np.array recibe un parámetro. ¿Y ese parámetro qué va a ser? Va a ser una lista. ¿Ok? Entonces, ahora sí, volvemos a las listas y acá le vamos a decir que nuestra lista va a ser un set de números. Y le damos Shift Enter y ahí tenemos entonces nuestro primer NumPy Array. Entonces, ¿qué hicimos? Básicamente, transformamos una lista de Python en un array de NumPy. Eso fue lo que hicimos acá en esta operación, esa transformación. Pasamos una lista como parámetro a un método de NumPy y ese método de NumPy se llama array. ¿Listo? Y ahí ya tenemos entonces nuestra conversión. También podríamos hacerlo de otra manera, simplemente decir acá mylist, acá tenemos nuestra, puede ser la misma lista, y en la siguiente línea vamos a decir NumPy Array, np punto array, y ¿qué le pasamos? Simplemente el nombre de la lista, y va a ser exactamente lo mismo. Entonces aquí en la parte de arriba vamos a imprimir my array y perfecto, acá tenemos entonces la salida del array. Y si acá también hacemos lo mismo, my array, tenemos exactamente lo mismo. ¿Qué hicimos entonces en ambos ejercicios? Transformar una lista de Python en un NumPy Array. ¿Listo? Entonces vamos a ver un poquito más de teoría para aclarar un poco más las diferencias entre ambos. ¿Listo? Entonces vamos a ir acá a esta parte y decimos NumPy Arrays versus listas. Ambos pueden guardar múltiples ítems de tipos de datos. ¿Listo? Entonces recuerden, pueden guardar strings, pueden guardar integers, pueden guardar booleanos, pueden guardar otras listas, etc. O otros arrays. En ambos se puede acceder a ítems individuales por sus índices. Entonces igual se sigue respetando el tema de los índices dentro de los NumPy Arrays, así como lo estuvimos viendo con las listas. La diferencia más notable e importante es que podemos correr operaciones en un array sobre cada ítem como suma, multiplicación y resta, como se podría en matemáticas. Entonces, más o menos como podríamos hacerlo con álgebra lineal. Con las listas no se puede aplicar en cada uno de los elementos una suma y causaría un error. Listo, entonces ahí está un poco la diferencia entre ambos. Vamos a ir haciendo diferentes ejercicios, no se preocupen, este tema no va a quedar simplemente acá. Obviamente vamos a ir haciendo cada vez más mano al código. Listo. Ahora, para ponernos un poco en contexto con ciencia de datos, nosotros normalmente en Data Science vamos a estar trabajando con archivos CSV. Listo, si alguno tiene
dudas sobre qué es un archivo CSV, ahorita explicamos un poco más en detalle, pero no es nada más complejo que simplemente columnas y filas separadas por coma. Listo, eso es un archivo CSV. De esa manera nosotros, o por ejemplo, la parte de data en la empresa nos puede simplemente pasar la base de datos toda ya convertida a CSV. O sea, la convirtió de SQL a CSV. Eso se puede por medio de los gestores de bases de datos o al momento de simplemente darle un código a la aplicación para que descargue la base de datos en formato CSV. No es nada difícil de hacer desde la parte del código. Pero nosotros como Data Scientists recibimos esos CSVs que obviamente son con los que vamos a hacer todo nuestro análisis de datos. Entonces típicamente no vamos a estar entrando datos directamente dentro de un array como lo acabamos de hacer. Simplemente 1, 2, 3, así obviamente no lo vamos a hacer en la vida real, sino que nos vamos a importar quizás un archivo CSV, importando datos de otro lugar. Y podemos transformar archivos CSV en arrays. Entonces esto también es muy poderoso, esta es otra de las diferencias con las listas, ¿ok? Entonces ese CSV podemos pasarlo a un array y lo hacemos con el método genFromText. Listo. Miren que estamos utilizando la librería np. Ese punto es la notación para hacer el llamado a una función o un método, al cual le pasamos entonces un parámetro. En este caso sería entonces el nombre del archivo que vamos a crear. Entonces vamos a hacer acá el ejemplo. Dentro del curso de Jupyter o el video de Jupyter que estuvimos viendo anteriormente, vimos que podíamos crear por acá en New un nuevo text file o un archivo de texto. En este caso lo está creando como un .txt, pero nosotros podemos cambiar este formato. En vez de txt podríamos decirle que es un CSV. ¿Ok? Podemos hacer esto acá sin problema o incluso podemos escribir código de Python o de cualquier otro lenguaje de programación. Mírenlo acá. Entonces él hace ese cambio de sintaxis internamente y lo puede procesar sin problema. Entonces en este caso simplemente vamos a guardar cualquier cantidad de números, 34, 9, 4, 56, 89. Listo. Y ahí tenemos entonces nuestro archivo CSV. Vamos a anexarle este otro. Puede ser cualquier número, cualquier serie de números, siempre y cuando esté separado por coma. Le damos File y luego Save. Listo, para que quedemos asegurados de que efectivamente se guardó. Él igual hace el guardado automático, pero en esta ocasión para ya estar seguros y llamar el archivo correctamente. Vamos a llamarlo, vamos a renombrarlo fuera de que ya le cambiamos la extensión. Entonces vamos a llamarle sample, simplemente para que lo podamos identificar fácil, sample.csv. Perfecto, ahí está guardado y volvemos a nuestro Jupyter. Entonces acá dentro de nuestro Jupyter es donde vamos a importarnos esos datos, CSV array. Listo, esto es simplemente una variable, la estoy llamando como quiera, en este caso CSV array, y vamos a utilizar entonces la librería NumPy, np, punto, el método que nos permite hacer esa conversión, gen from txt. Listo. Dijimos que recibía un parámetro. Como es un archivo CSV, vamos a pasarle dos parámetros. Eso lo permite hacer este método, siempre y cuando le pasemos un segundo parámetro que nos diga un delimitador. Que el delimitador ya sabemos que es la coma, para que él sepa cómo transformar los datos. Entonces sample.csv y el segundo parámetro va a ser el delimiter. Y este delimiter, entonces sabemos que es la coma. Ok, Shift Enter. Y acá tenemos delimiter. A ver, yo veo por acá. Got an unexpected keyword. Error. Sample CSV. Listo, voy a debuguear esto con un poquito a ver qué puede ser. Listo, el error es muy sencillo. Simplemente no es delimiter,
como lo tenía acá, es simplemente delimiter, debe estar bien escrito, delimiter, y de esta forma le decimos CSV array, y acá tenemos entonces nuestro array. Si ustedes se dan cuenta, miren el formato con el que nos llegó. Listo. Ya nos llegó diciendo que efectivamente se trata de un array diferente a como se imprimió de esta forma. Igual va a mantener las mismas funcionalidades, significa lo mismo, pero es importante empezar a entender un poco estas pequeñas diferencias. 34 llegó como 34 punto para simular de que es 34.0, 9.9.0, 4 punto y así sucesivamente. Listo, entonces importante tener en cuenta y todos separados por coma, que es nuestro delimiter que estamos teniendo para este archivo CSV. Listo. Entonces, ¿cómo se ve un archivo CSV? Un archivo CSV es muy similar a lo que acabamos de crear. De hecho, muchas veces tiene acá un header. Este header puede ser, no sé, el ID, podría acá ser customer number, por decir algo, coma, y a cada uno de estos valores le va asignando su respectiva columna, ¿cierto? Así es como se ve un CSV. Y de ahí para abajo todos los valores separados por coma, ¿cierto? Entonces acá unos valores, acá otros y obviamente todos estos valores por acá cambian, en fin. Esta es un poco pues como la manera o la forma en la que nosotros podemos ver un archivo CSV. Simplemente son separados por coma, sería como una fila de una base de datos, ¿cierto? Y una columna también de una base de datos. Por eso les decía que es importante entender que de la empresa muchas veces nos descargan esas consultas o ese dataset en un archivo CSV y de esa forma lo podemos pasar en este caso a NumPy. Generalmente los archivos CSV los vamos a estar trabajando con pandas. Todo el dataset lo vamos a estar trabajando con pandas. Pero es importante entender que con NumPy también podemos hacer eso. Con NumPy también podemos importar un CSV, hacer algunos cálculos quizás matemáticos. En fin, si no necesitamos hacer tanta exploración de datos con pandas, lo podemos hacer ya directamente con NumPy y obtener ciertas visualizaciones o ciertos datos solo con NumPy. Recuerden que muchas veces el objetivo, sí, obviamente es poder entender y conocer todas las herramientas que existen, pero también ser muy eficiente al momento de utilizarlas. Entonces podría ser no tan necesario usar pandas para ciertos análisis y en ese caso utilizar más fácil NumPy. De pronto análisis más matemáticos, quizás un poco más estadísticos, sin necesidad de modificar explorar tanto los datos con pandas, ¿listo? Porque ya vienen organizados o por cualquier otro motivo. ¿Listo? Entonces, ese era como el objetivo de la clase, entender, o este video, entender un poco las diferencias entre las listas y los NumPy arrays y cómo podemos importar esa data desde un CSV. Acá da inicio entonces la serie de videos de NumPy, espero nos sigan acompañando en los próximos, va a ser una serie de videos bien interesantes, vamos a estar tocando también todo el tema estadístico de NumPy, entonces espero que lo disfruten y que hayan aprendido bastante en este video. Nos vemos en un próximo, chao chao.